Shabbat Shalom, hermanos. Me da mucho gusto de nuevo darles la bienvenida, como siempre en esta tarde de Shabbat. Es un placer reunirnos, como siempre, para alabar a nuestro Padre Celestial y para tener el alimento espiritual que nos nutre el alma, que es su palabra. Soy el pastor Juan González, y a las personas que van a ver la enseñanza grabada en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, les damos la bienvenida. Estamos en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Y para mí, bueno, el día de hoy, hermanos, créanme que va a ser un momento de prueba, porque voy a intentar compartir una nueva serie de temas, que la verdad es un tema bastante serio, creo que muy controversial. De hecho, me costó tiempo pues decidirme tratarlo, y ustedes lo van a saber por qué enseguida. Es un tema del cual se habla mucho a nivel de internet, a nivel de especialistas, pero creo que muy poco tratado desde la iglesia. Y creo que las congregaciones, desde la fe, debemos de tener una postura bíblica. Y me refiero a este tema que le he llamado verdad y gracia, una respuesta bíblica a las ideologías de género. Hoy en día, cuando la sociedad se involucra mucho a través de ideologías de un lado y del otro, cuando hay bandos de derecha, de izquierda, facciones políticas, debemos de estar bien informados como creyentes. Yo espero que este tema despierte interés de parte de las personas que van a ver las enseñanzas en nuestras redes sociales. De verdad lo hacemos con toda la intención de informar, de preparar, de concientizar, de crear discernimiento y sobre todo fortalecer una postura desde la fe. Espero que, bueno, se ha comentado el tema, ojalá y así sea. Con todo respeto, siempre respondemos a los comentarios que hacen las personas a estas enseñanzas. Como siempre, pues si la enseñanza le gusta, compártala en redes sociales para que más gente conozca estos temas desde una perspectiva bíblica. Y bueno, voy a empezar rápido porque el día de hoy traigo un tema bastante nutrido. Espero no alargarlo mucho, pero vamos a tener también tiempos de participación. Ojalá y venga disponible para no solo escuchar, sino también dar su opinión sobre este tema. Y bueno, quiero entrar rápidamente a enseñar cuál va a ser el objetivo general y la perspectiva de análisis de este tema y cómo lo pienso abordar, porque es una serie muy importante. Creo yo que fácilmente vamos a compartir unos 10 temas sobre este asunto, que digo, es muy polémico, muy importante, de mucha influencia social, y debemos de abordarlo desde la perspectiva bíblica. Ahora, como objetivo general de esta enseñanza, espero que Dios me ayude para que a través de esta enseñanza podamos equipar a los creyentes, no solo de la congregación, sino de las personas que amablemente nos siguen en nuestras redes sociales, equipar a los creyentes con una comprensión bíblica, teológica y pastoral sobre el origen, el fundamento y las consecuencias de las ideologías de género, pero fíjese bien, respondiendo con la verdad bíblica, y lo pongo en mayúscula, porque repito, este tema usted va a encontrar cientos de artículos, conferencias, etcétera, abordados desde la ciencia, desde diferentes posturas, pero aquí vamos a posicionarnos desde la verdad bíblica, con sabiduría y sobre todo con amor y compasión, para personas que viven bajo dichas posturas, porque hay que entender que cada día hay más personas que han sido influenciados por estas ideologías, viven convencidos bajo las creencias que esta ideología propone, y lo vamos a hacer con amor, compasión y con respeto. Quiero definir desde un principio mi posición. Sé que siempre estos temas, como fue el anterior tema de la guerra de Israel y sus enemigos, hubo personas que me criticaron duramente. La verdad, no sufro por ello. Creo que al hablar públicamente te expones a que la gente hable a tu favor o en contra, y lo respetamos. Pero quiero definir mi posición sobre este tema desde un inicio. Estaré compartiendo esta serie de enseñanzas consciente no solo de la relevancia del tema, sino de lo controversial del tema y del impacto no solo social, sino familiar del tema. En mi rol como psicólogo y doctor en psicoterapia familiar y de pareja, pero también como creyente,
como esposo, como padre, como teólogo y pastor. Hay varios roles que yo asumo en lo personal y en ocasiones uno asume un rol, en ocasiones otro, pero en esta vez quisiera integrarlos todos porque desde todas las perspectivas es importante este análisis. Yo estudié en mi formación académica este tema de ideologías de género desde la ciencia. Lo conozco la escritura desde hace más de cerca de 40 años. Y vamos a tratar de entrelazar todos estos elementos para hacer una posición más o menos integral y equilibrada sobre el tema. Espero lograrlo. Es un desafío para mí. Sobre este mismo tema de mi posición, abordaré estos temas desde una perspectiva humana y científica y también con una mirada integral que una mi formación académica, pero al mismo tiempo con mi fe cristiana y mi experiencia personal como esposo y padre. Creo, y pongo aquí en mayúscula, creo firmemente que la verdad y el amor no son opuestos, sino inseparables. Porque pareciera que a veces tienes que posicionarte del lado del amor y sacrificar la verdad, o viceversa. Y creo yo que ambas cosas desde la perspectiva bíblica van de la mano. Y espero mantener el equilibrio a través de las enseñanzas en ambas posiciones. Sobre mi posición, no me alineo con posturas que condenan o humillan a las personas por su elección, porque eso traiciona el corazón mismo del Evangelio, que respeta la decisión humana. Pero tampoco puedo avalar ideologías que niegan la realidad biológica y espiritual del ser humano creado a imagen de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Lo he creído y lo he mantenido hasta hoy. Puse por ahí unas imágenes, ¿no? Del fariseo y el publicano, que creo que son características de posturas. Algunas con orgullo, con la falsa espiritualidad, y la otra, pues la humildad que viene de un corazón que reconoce sus imperfecciones. Quiero mantener una postura equilibrada. No quiero caer en los extremos ni en el legalismo religioso que juzga y condena sobre estos temas, pero tampoco en el superficialismo que justifica conductas que no van de acuerdo al ideal divino, amparado en el amor sin verdad. Y pongo ahí ejemplos, ¿no? Quizás en el lado muy legalista existen todavía fariseos en la actualidad como en el principio que juzgan y condenan, pero tampoco caer del lado donde todo se tolera, sin una crítica, sin un análisis. Así es de que voy a tratar de mantener una postura algo equilibrada, espero lograrlo. Como terapeuta creo en la dignidad y libertad de cada individuo. Y de hecho quiero decir que en mi práctica profesional me ha tocado atender parejas homosexuales, lesbianas, y tengo que respetar porque no puedo imponer un criterio religioso. Tenemos que escuchar a las personas y acompañarlas respetuosamente. Como creyente, sé que la verdadera libertad nace de la verdad, y como padre, entiendo el dolor y la complejidad que implica amar profundamente a alguien que piensa distinto. Y digo esto porque me ha tocado recibir familias, padres, que sufren el impacto de tener en familia una experiencia de un hijo que se identifica con un género distinto al que nació. Y he visto de cerca el dolor. Sin dejar de sostener el principio de que el amor auténtico siempre busca el bien, no solo la aceptación. Así es de que espero hasta aquí ir dando a entender mi posición desde la cual abordaré esta serie de temas. Como creyente y padre de un hijo, espero poder tener cierta autoridad moral y emocional. Porque desde esa realidad puedo hablar no desde la teoría, sino desde el amor probado por el fuego. El amor que acompaña sin aprobar todo, que escucha sin rendirse y que ora en silencio mientras sigue creyendo que la verdad de Dios nunca deja de ser compasiva. En esencia, para resumir esta introducción, mi postura puede definirse así. Y lo escribí para tenerlo bien en claro desde un inicio.
científicamente informada, pero no dogmática, teológicamente sólida, pero no fanática, humanamente compasiva, pero no permisiva, apasionadamente veraz, pero no agresiva. Mi intención con estos temas no es ofender a nadie, no es atacar a nadie, simplemente tratar de exponer la verdad bíblica con compasión y amor. Mi compromiso no es con una ideología, sino con la verdad que libera y el amor que restaura. Y creo que ambas cosas las tenemos en la palabra verdad y amor. Y desde esa perspectiva vamos a abordar esta enseñanza. Y voy a entrar rápidamente con el primer tema. Esto fue la introducción para abordar mi postura, desde dónde quiero compartir la enseñanza, con qué propósito. Y ahora vamos a entrar al primer tema que le he llamado el peligro de las ideologías de género. Y como subtema, promover la verdad en tiempos de confusión. Pongo por ahí como imagen lo que pareciera ser como un salón de clases, donde un maestro está enseñando acerca de la diversidad de géneros, que se escucha hoy por todos lados, y que mucha gente confunde y a otros no la entienden. Vivimos en un mundo de confusión, hermanos, y tenemos que aceptarlo y enfrentarlo con la verdad. El propósito de este primer tema, el llamado del creyente es a discernir la verdad en una cultura relativista y mostrar que la batalla actual es por mantener la verdad y que la ideología de género es parte de una cosmovisión que niega la creación divina y la identidad original dada por Dios al hombre. Ese es el asunto donde la perspectiva bíblica choca con esta ideología. Es una cosmovisión totalmente distinta. Y es una lucha a nivel de ideologías, a nivel cultural, que se desata todo el tiempo. Y quiero decir, por desgracia, que esta ideología está ganando cada vez más terreno. Cada vez más y más y más. Es una de las armas que el enemigo ha utilizado para deteriorar los valores de la familia. Por eso debemos de tener una postura como creyentes. Urge una postura. Y voy a abordar el primer asunto, que es el contexto cultural, la era de la confusión. En el pensamiento posmoderno, como se le llama al tiempo en que vivimos hoy, ya no existe una verdad objetiva universal, válida para todos. Lo que llamábamos antes los absolutos morales, principios de vida que todo el mundo respetábamos, muy pocos cuestionaban. Porque vivimos en un mundo donde hoy todo se relativiza. Y ese es el gran problema con el que estamos navegando hoy a nivel de pensamientos, de creencias, de ideologías. Vamos a ver lo que es el posmodernismo y la crisis de verdad en que vivimos. Bajo esa visión y esta cosmovisión de ideologías, el ser humano se convierte en el juez supremo de su propia realidad, o al menos es lo que se pretende. Lo que es verdad para mí o para ti es lo que se impone hoy. Y alguien dice, cada quien tiene o define su propia verdad. Ya no hay verdades absolutas. De manera que esa idea que aquí pongo entre paréntesis, lo que es verdad para mí es lo que prevalece. Se impone sobre toda verdad, sobre todo principio absoluto. Valores y evidencia científica externa. Todo eso ya es puesto a un lado, porque hoy se le da más énfasis a lo que cada quien defina que es la verdad, lo correcto. Y así vivimos. Este es el mundo del relativismo. El hombre se da el derecho de decir, yo defino lo que es correcto para mí al menos. Y aunque eso es respetable, pero hoy en día la gente está definiendo también lo que debe ser verdad para los demás. Ese es el riesgo. Por eso el relativismo socava la posibilidad misma del mensaje cristiano. Porque si no hay verdad absoluta, la Biblia se vuelve simplemente una opinión más entre muchas. Y vaya que cada día hay más gente que rechaza la verdad bíblica, lo que generaciones anteriores, aún sin ser religiosos, aceptaban los principios de vida como los 10 mandamientos. Hoy en día todo se cuestiona. Es más, si usted habla de valores, de fe, de religión, va a ser criticado. Son los temas que menos gustan hoy, ¿eh? Usted puede hablar de cualquier tema, pero si usted habla de Dios, la gente lo va a atacar, porque hoy en día, dentro del relativismo, la opinión bíblica ya es subestimada. Es simplemente una opinión más.
Y eso es parte de la lucha del posmodernismo con el que estamos combatiendo. Un tema más, la autodefinición como norma cultural. Porque en lugar de reconocer una identidad dada por Dios, como antes lo hacíamos, debido a su diseño divino del ser humano, ahora la cultura propone que cada persona se debe definir a sí misma. Ahora el género ya no se asigna por el sexo biológico con el que nacimos, sino que se elige. Y anteriormente era por elección, naciste con vagina, con ovarios, pues eres mujer y esa es tu identidad, ese es tu género, ese es tu rol. Naciste con un pene, testículos, bueno, eres varón, ese es tu sexo biológico y eso define tu identidad, pero hoy en día eso ya quedó atrás. Ahora usted puede definir, no importando su sexo biológico, lo que usted quiera hacer. Y ya no nada más hombre y mujer, sino en una infinidad de géneros que se han inventado. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, esta es parte de la lucha cultural. Y vean, ahí solo pongo un ejemplo, ¿no? De cómo el multiculturalismo ha dado lugar a decir que pues todos tenemos derecho a definir lo que somos, lo que nos sintamos ser, y todos deben respetarlo, ¿verdad? Si usted se cree un perro, aunque yo lo vea un ser humano, yo tengo que aguantarme y aceptar que usted es un perro, bueno. Esta es la locura de las ideologías en las que estamos enfrentándonos hoy. Dentro de este mismo tema de la autodefinición como norma cultural, esa visión no surge simplemente de la nada, sino como consecuencia lógica del llamado relativismo moral. Porque si no hay verdad exterior que determine la identidad, el ser humano reclama esa autoridad de hacerlo por sí mismo. Por eso es que hoy en día mucha gente como esta chica se mira al espejo, y sobre todo en la etapa de crisis de identidad como es la adolescencia. Vaya que me ha tocado en consulta muchos adolescentes que se cuestionan ¿qué soy yo? Ya no sé qué soy. Y pareciera eso una lucha simple, pero está influenciada por esta forma de pensar, que ahora nosotros elegimos lo que somos. Ahora quiero poner algunas imágenes que iré poniendo del internet sobre la cultura, de la influencia de estas ideologías. Y vea esta imagen, ¿no? Con un puño alzado, la llamada pulsera de colores, los multicolores, la bandera, y también la de Estados Unidos, donde cada vez las sociedades avanzan más estas ideologías. Y el nombre woke. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa woke? Porque lo escuchamos mucho, pero a veces la gente no entiende, y parte de esta enseñanza es para informar sobre estos temas. Bueno, voy a compartirles. El wokismo, o como se le llama también la cultura woke, viene del término woke, que en inglés se traduce como despertando. Eso es para ellos, su idea de estar despertando a una nueva realidad. Y proviene del inglés afroamericano, donde se usaba desde la década de 1930 para referirse a la conciencia de los prejuicios y la discriminación racial. Porque hay que entender que en aquellas décadas, a principios del siglo pasado en Estados Unidos, la lucha del racismo, sobre todo hacia la gente afroamericana, era dura. Había discriminación. Y ellos fueron los primeros en levantarse con esa idea del woke, el despertar a una nueva conciencia donde no debe haber prejuicios ni discriminación racial. Pero ahora esa idea que originalmente tuvo una razón positiva, una lucha genuina por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, hoy en día se ha incluido y abarcado otras desigualdades, como aquí pongo, como las de género o de las personas LGTB, y cada vez va a terminar hasta la Z, y ahorita lo voy a explicar. LGBTQ+. Y usted dirá, ¿y esas letritas qué significa? Ahorita lo vamos a explicar. Y ahí tengo solamente en portada a Agustín Laje, que es uno de los promotores en América Latina, un politólogo argentino que habla mucho en contra de la cultura woke. Y escribe, de hecho, un libro que se llama La lucha cultural. Y todo en contra de estas ideologías que están, pues, trayendo graves problemas a la sociedad. No sé si ya reconozcan a un artista vestido de mujer, de los muchos que hacen esto, ¿no? Su show. ¿Sí lo reconocen o no? Vestido de rosa. Bueno, ahí se los dejo de tarea, pero todo esto de la cultura woke
fomenta esas llamadas lucha por la igualdad, pero llevada a este extremo, al tema de la identidad sexual. Eso es el wokismo, la cultura woke, que fomenta una supuesta despertar para que la sociedad acepte como legítimo esa promoción, ¿verdad?, de la ideología de género. Ahora, ¿cuál es el trasfondo espiritual de todo esto? Usted se preguntará. Bueno, esta batalla también es espiritual, no solo cultural. Y es el mismo engaño de la serpiente que tentó a Eva en el Génesis, en el huerto del Edén. Génesis 3:5, cuando la serpiente le dice, seréis como Dios. ¿Se recuerda esa frase? Que fue el centro de la tentación que tuvo la mujer, a ser como Dios, independizarnos de Él y ser nuestros propios gobernantes. Esa ha sido siempre la tentación del hombre. Rechazar el diseño del Creador es una forma moderna de rebelión contra la autoridad divina. Esto, escuche bien, no es un debate sociológico o meramente político, porque tiene implicaciones espirituales y eternas. Hoy en día lo que estamos viendo de estas ideologías es el resurgimiento de la filosofía de la serpiente de Satanás, queriendo promover al hombre su libertad, su independencia de Dios. Ahora tú mismo puedes definir qué eres, quién eres. Ya no dejes que el Creador lo defina por cómo naciste. Ahora tú tienes toda la libertad de tomar el control de tu vida. Qué interesante, ¿eh? Ese es el engaño de la serpiente, reflejado en esta ideología. Ahora voy a pasar al segundo tema, la trampa de las ideologías de género. Usted va a encontrar marchas como estas de la foto por todos lados, donde se promueve bajo esta ideología la cultura queer, transgéneros, gay, lesbianas y cuanta cosa. Esto usted lo va a ver por todos lados, sobre todo en países donde la creencia de esa libertad ha dado lugar a que la gente opine y haga lo que quiera. Y al contrario, si alguien critica estas posturas, se expone a ser un, ¿cómo le llaman?, homofóbico. Y bueno, ahorita vamos a ver términos, ¿no?, que se han inventado. Tú tienes un discurso de odio porque te levantas en contra de esto. Pero bueno, las trampas de las ideologías de género, vamos a ir con esto. Pero vamos a empezar con qué son las ideologías de género. Porque aunque algunos sepan de estos conceptos, quiero empezar desde el ABC para no omitir información desde este primer tema. Esta ideología se basa en la idea de que el género es, y pongo entre letras mayúsculas, una construcción social. Es decir, que los roles y comportamientos asociados con lo que es ser hombre o mujer ya no son determinados únicamente por la biología, con el sexo biológico con el que naciste, sino que ahora son moldeados por la sociedad y la cultura. Ahora tu identidad sexual ya no se define por el sexo biológico, sino por la sociedad y la cultura. Entonces, es una construcción social. La sociedad lo define, ya no es Dios. Y esa es la base de la trampa de esta ideología de género. Ya no dependemos de Dios para esto, ahora somos nosotros los que elegimos y decidimos nuestras identidades. Sexo y género, ¿cuál es la diferencia? Según la ideología o esta ideología de género, la perspectiva de género distingue, ahora se hace diferencia entre el sexo biológico, hombre o mujer, y el género, que ahora ya es un constructo social y cultural. Y se enfatiza que las normas y los estereotipos de género han creado desigualdades y justificado la dominación masculina a lo largo de la historia. El discurso de estas ideologías es que ustedes, los machos patriarcales, opresores, por su culpa han hostigado y oprimido a las mujeres por toda la historia. Ya es tiempo de que el feminismo y la mujer se levante y se rebele. Estas ideas vienen del feminismo, de la lucha feminista de décadas atrás. Entonces la mujer tiene derecho a ser libre del patriarcado machista. ¿Cómo ven? Y de ahí vienen estas ideas, desde ahí se justifica.
Bajo una supuesta defensa de los derechos, para los llamados defensores de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ+, esta perspectiva es una herramienta crítica. Su ideología para eso sirve, para promover la igualdad, supuestamente, y el respeto y la inclusión al cuestionar las ideas tradicionales sobre lo que significa ser hombre o mujer. Ellos dicen, estamos aquí para cuestionar lo que se dijo siempre y ahora nosotros liberarnos de esas ideas esclavistas, machistas, patriarcales, para tener una libertad donde todos seamos iguales. Se escucha muy bien en el discurso, pero en la práctica es otra cosa. Y vean, ahí tenemos solo un cartel de muchos anuncios que usted podrá encontrar donde quiera. Ahí está, Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Este es un anuncio que dice, luchamos hoy para un mañana más inclusivo, y la bandera de colores. Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 17 de mayo. Que nadie quede atrás, igualdad, libertad y justicia para todos. Porque hasta eso, la ideología de género ha traspasado el lenguaje. Ya no son todos, porque eso es masculino. Y usted descarta cuando diga todos, descarta a las mujeres. Y si dice todas, pues descarta al hombre. Mejor digamos todes. Y ahí entran todos y todas. Bueno, hasta en los discursos se ha involucrado en el lenguaje, quieren manipular. ¿Cómo hablamos hoy? La lucha ideológica dominando hasta cómo debemos de dirigirnos a las personas. Por eso si usted habla y dice, a ver, todos aquí, y luego y las mujeres, todas también, y todes, por si hay alguien que no sea ni se identifique con hombre o mujer. Peligros de la ideología de género. El término ideología de género se ha politizado. Lo que al principio fue una ideología supuestamente para defender derechos de las mujeres y arropado bajo una supuesta lucha por esos derechos, han impulsado el matrimonio igualitario, han ido más allá, el aborto y la educación con perspectiva de género en las escuelas y llenaron las redes sociales con todas estas ideas. Usted lo sabe que hay países, Estados Unidos, Europa, donde a los niños se les enseña, acá también se ha hecho esa propuesta, aunque ha habido un poco más de oposición porque hay un poco más de tradicionalismo. Pero en países donde ya se les está enseñando a los niños desde el kinder, estas ideas se les están inculcando, doctrinándolos, porque hasta allá ha llegado el control político ideológico de estas ideas. Ahora vamos a ver la realidad biológica. La distinción entre sexo y género es, pues, desde mi punto de vista, una falacia. Y asegura que la identidad de género es una construcción social puramente subjetiva, que es determinada por cada persona, y eso va en contra de la lógica, la realidad biológica, los valores y la ciencia. En contra de todo. Porque no hay ciencia detrás de esa ideología. Son ideologías, ideas construidas con un propósito, pero no hay manera de justificarlo. Una persona que transiciona a otro género podrá tener todas las cirugías y usted lo podrá ver y dice, ¿es mujer o es hombre? Pero un análisis científico de su ADN va a decir otra cosa. Eso no se cambia, porque eso es ya ir contra la naturaleza y por fortuna el hombre no ha llegado todavía a cambiar eso, ni llegará. Entonces, para mí es una falacia, una supuesta construcción social, pero que va en contra de toda la realidad científica y los valores que siempre hemos creído. Por eso es un ataque directo a los valores intrínsecos de la humanidad. Es peligroso esta ideología. Vamos a pasar a otro tema, el tercer tema, y después de este vamos a hacer la pausa. Hoy el mundo trata de acallar las voces que señalan el error. Estos temas, desde la perspectiva en que lo estoy abordando, no son populares. De hecho, hay muchas personas que se han atrevido a hablar de estos temas en foros y los han acallado. De hecho, Agustín Laje, siempre que hace sus giras, de hecho ha venido aquí a México y cuando está el auditorio, afuera hay un gentío de personas del grupo LGTB queriéndolo linchar y acallar.
Es una lucha tremenda en las entrevistas. Vea, yo sigo a estos personajes que son luchadores ideológicos de los principios conservadores de la familia y es un batallar. Y se le llama la cultura de la cancelación porque te quieren poner una mordaza. No hables de esto, porque eres un homofóbico. Estás predicando odio. Bueno, a eso le llama hoy el mundo, a la verdad, el odio. De manera que responder a las ideologías contrarias con sabiduría y mansedumbre es a lo que nos anima la palabra. Primera de Pedro 3:15, él dice que debemos estar siempre preparados para responder con mansedumbre, verdad y respeto ante cualquier ideología que no vaya conforme al Evangelio. Pero ¿estamos preparados? ¿Será que usted pueda debatir en algún foro sobre estos temas? Porque mucha de esta gente de las ideologías, oiga, tienen argumentos, no es fácil hablar con ellos. Por eso la invitación de Pedro es de estar preparados para responder con mansedumbre, verdad y respeto ante estos temas ideológicos. Espero que lo hagamos. Ya lo había dicho la otra vez, aunque muchas voces se han acallado, como hace poco este personaje en Estados Unidos, Charlie Clear, que fue asesinado por ser un promotor de estas ideas. Tenemos a Agustín Laje, Manuel Dana, tenés otro argentino, Nicolás Márquez, que son de los promotores de esa llamada lucha anticultural y promueven estas ideas. Debiéramos de seguirlos y otros más con ellos, porque hablan obviamente desde este lado contrario. Las voces expertas va a ser el siguiente tema, pero aquí voy a hacer la pausa. Voces expertas de advertencia sobre las ideologías de género. Vamos a ver qué dicen los especialistas, porque alguien podrá cuestionar y decir, pues usted como psicólogo, ¿qué más va a saber? Bueno, vamos a escuchar opiniones de expertos sobre el tema, a ver qué efectos hay de la ideología de género. Pero vamos a llegar aquí a la pausa. Bueno, agradecer la participación que hemos tenido aquí en esta mesa de análisis sobre el tema y agradezco mucho las opiniones, que lo vamos a estar haciendo en cada tema para que todo el mundo tenga oportunidad de preguntar, de compartir. Y hoy siguiendo con la segunda parte de este primer tema, donde vamos a hablar de las voces expertas que nos advierten sobre el riesgo, el peligro de las ideologías de género en la sociedad, en esta llamada lucha anticultural. Y vemos ahí el ejemplo, la imagen de un hombre que por un lado le habla el diablito y por otro lado el ángel. Y esta lucha de ideas a favor de los valores tradicionales y las que están en contra, es una lucha constante que tenemos todos, sobre todo los jóvenes que están expuestos a estas ideas. Pero vamos a ver las voces de los expertos, solo como un resumen, como advertencia. Primero, la relatora especial de la ONU, Rem Alselem, alertó, fíjese bien, y aquí cito, no se puede proteger lo que no se puede definir, refiriéndose a cómo la obliteración del sexo biológico en discursos y políticas puede debilitar las protecciones legales para mujeres y niñas. En muchos de los debates que hay sobre estos temas de biología, una forma muy simple de a veces desarmar a una persona que argumenta estas ideologías, y lo he visto en los debates, le dicen, a ver, defíneme qué es mujer. Y no saben decir. ¿Y por qué no? Porque la definición tienes que recurrir a la biología, o sea, soy mujer por mis órganos, por mi constitución, pero hoy en día no se puede definir, porque si tú dices soy por esto, ya estás del lado opuesto. Entonces, como hoy día se dice que ser mujer o hombre tú lo defines y ni siquiera por tu apariencia, para ellos ya es tan difícil de poder definir qué es un hombre y una mujer. Hasta ese punto han llegado, y por eso esta persona de la ONU dice lo que no se puede proteger, lo que no se puede definir. Si no tienes tú una autodefinición avalada científicamente, ¿cómo te vamos a proteger? Y vean, ahí estoy citando al christiandaily.com, una cita de ese lugar. Ahora, tenemos imágenes como estas, vean, es lo que usted va a ver dentro de la llamada diversidades de género, de colores que hay en el mundo, ¿no? Y esa libertad que se está dando para que las nuevas generaciones definan su identidad que ellos quieran.
no a partir del sexo biológico, sino de su propia construcción social. Otra advertencia, en un estudio titulado El impacto corrosivo de la ideología transgénero, se afirma que el movimiento ideológico que reivindica la separación del género de la biología ha sido adoptado en instituciones clave y que su influencia excede el número real de personas que ahora se identifican como transgénero. O sea, cada vez son más y más y más. Esto es una advertencia, ¿eh? Y ahí cito civitas.org, y esto está en Inglaterra, uno de los países más inundados por estas ideologías. Ahora, otra advertencia más. En el ámbito médico, porque de eso también hay que verlo desde esta idea, en casos de disforia de género entre jóvenes. ¿Qué es la disforia de género? Cuando la gente se ve en el espejo y no se percibe como lo que ve. Ve un hombre y ellos no ven otra cosa, no ven lo mismo. Disforia, o sea, ellos tienen la idea de que se sienten que están en el cuerpo equivocado. Y esto ha provocado debate. Vean, un artículo que cito aquí señala que entre el 2017 y 2021, 5 años nada más, miles de menores comenzaron tratamientos hormonales y de cirugías de cambio de sexo, que hay pues un desacuerdo profesional sobre este asunto bajo la evidencia científica y sobre todo en los riesgos y las implicaciones a largo plazo. Y voy a poner ahí fotos, vean, de los transgéneros. Hay cirugías, hay tratamientos hormonales para revertirles el sexo, muchas veces sin consentimiento de los padres o bajo presión porque les amenazan. Si tu hijo se tiene que transicionar, tú no tienes que oponerte, y si lo haces, te demandamos porque es un derecho de él. Y los amenazan. Se puede matar si no lo dejas, pero luego no se dice lo que pasa con muchos que se transicionan y se dan cuenta que se equivocaron. Es terrible esto, hermanos. Vean, el aumento de diagnósticos de disforia de género entre jóvenes ha puesto en tensión los protocolos médicos. Algunos jóvenes sin historial previo de disforia presentan crisis de identidad en etapas tempranas, lo que lleva a decisiones drásticas de tratamientos hormonales o cirugías con efectos irreversibles. Usted puede encontrar en internet, ojalá en otro momento lo pongamos, de muchos testimonios de chicos que se transicionaron y hoy se arrepienten, porque son cirugías, y es una situación emocional de presión, que muchos de ellos caen en la depresión y en el deseo de quitarse la vida. O sea, son cosas, parece aparentemente muy atractivo. Vea, usted puede cambiar como este ejemplo de esta chica, que primero se hizo varón, pero luego se enamoró de un chico y se regresó, vean, pero ella no había hecho una cirugía. ¿Sí la ven? Y ahí hay ejemplos como estos, pero aquellos que sí se hacen cirugía, después se arrepienten y ¿qué pasa? Ya no hay el regreso. Por eso hoy en día el problema de la identidad está muy presente en las nuevas generaciones. Yo he atendido en consulta adolescentes 14, 15, que no saben lo que son. Y es una situación triste, hermanos, porque los padres no saben qué hacer. Se deprimen, luchan por la ansiedad, no se aceptan a sí mismos, pasan por secuelas emocionales muy duras, por falta de una identidad debido a estas ideologías que los han confundido. Ahora vamos a otro tema, el impacto social y estadístico, consecuencias reales, y me voy a basar en Canadá. Un país por demás liberal que está sufriendo las consecuencias de estas ideologías al extremo, hermanos. Se van a sorprender, vean. Iglesias LGTB en Canadá. Y ahí pongo imágenes, son imágenes reales, ¿eh? Esto no es inteligencia artificial. Vean, en el altar, la bandera multicolor. En Canadá existen iglesias y comunidades religiosas que promueven activamente el colectivo. Y fíjense en Canadá cómo se extiende el término. 2SLGBTQ y más. Ahorita lo voy a explicar qué significa. Reflejando la supuesta naturaleza inclusiva y diversa que hay en Canadá. Las iglesias, como la Iglesia Unida en Canadá, son conocidas por su apoyo y acogida a personas LGBT.
Y hay muchas, hermanos. Literalmente eso va a llegar y va a ver la bandera de colores. Tengo un video que acabo de ver de un turista cristiano que va allá y ve los templos y se admira y dice, ¿es cierto lo que estoy viendo una bandera LGTB a la puerta del templo? Y luego se sorprende, entra al altar y ve esto y banderas por todos lados, como textos bíblicos. ¡Wow! Dice. La United Church of Canada, la Iglesia Unida en Canadá, desde el 2009 ha afirmado, oiga bien, que las personas transgénero pueden participar plenamente en membresía y ministerio, animando a las congregaciones a acogerlas y dialogar, lo que ha suscitado debates internos desde luego y la salida del 60% de la membresía. Usted va, por ejemplo, ahora a Canadá y usted puede rentar un templo porque están abandonados. Sí hay membresía que ha dicho esto no es aceptable, nos vamos, y lo peor de todo es que esa gente que sale de estas iglesias no busca otra congregación, deja de congregarse, se desilusiona del cristianismo. Pero vean, usted va a encontrar allá pastoras, predicadores, líderes de estas comunidades transgénero, predicando en los púlpitos. Esta es la realidad de Canadá, y ahí vemos el ejemplo solo de una de las marchas donde participa la iglesia a favor de estos movimientos LGTB. Ahora, estadísticas reales. En Canadá, alrededor del 4.4% de la población de 15 años o más ya se identifica con la comunidad LGTB. Entre jóvenes de 15 a 24, un 10.5% reporta identidad diversa en género u orientación. Oiga, el 10%. Entre los jóvenes sexualmente diversos, como se les llama, el 77% declaró haber sido objeto de acoso escolar en el último año, porque es una situación de controversia. Y vean, ¿quién es este personaje? Acaba de salir de primer ministro en Canadá, y es progresista, ¿no? ¿Sí lo reconocen quién es? Justin Trudeau. Y lo va a ver en muchas marchas LGTB. Él era uno de los principales que fomentaban estas ideologías. Ahora vamos a ver los términos, porque alguien dice, oiga, y ese número 2, porque era originalmente LGB, ahora fue T y ahora es 2, SLGBTQ y más. ¿Qué significa? Bueno, es un acrónimo utilizado principalmente en Canadá, y se le han agregado más letras y números, para referirse a personas, ahí le va, 2S, 2 espíritus. Ahora hay algunos que tienen 2 espíritus. Lesbianas es la L, la G es gays, la B bisexuales, la T transgénero, la Q los queer y la I personas con intersexualidad, junto con un signo de más que abarca todas las demás identidades y orientaciones sexuales y de género que no se pueden incluir porque terminaríamos en un triple abecedario. Hay más de 200 orientaciones sexuales hoy. Más de 200. Y no sé si al final de la década más de 1000. Vaya usted a saber. Eso significa. ¿Lo sabía o no lo sabía? Bien, hoy lo está aprendiendo. Ahora, ¿cuáles son las reacciones ante estas ideologías en Canadá? Bueno, en Canadá se ha convocado ya marchas, como la marcha de 1 millón de personas por los niños, en protesta contra la enseñanza de ideologías de género en las escuelas y la indoctrinación, porque se les adoctrina, más bien se les cambia el doctrinamiento tradicional de los valores a los niños, y hay miles de participantes a nivel nacional. Hay países donde se están levantando, y qué bueno, porque el gobierno ha impuesto estas ideologías. ¿Sabe usted que en Europa hay lugares donde si usted como cristiano se pone a orar a cierta distancia cercana donde hay un lugar abortivo, lo pueden meter a la cárcel por orar? Y usted dirá, pues si se para ahí junto al lugar y reprende y ora en voz alta, pues sí, no. Si usted camina allá enfrente a una cuadra orando en silencio por todos los niños que matan ahí en esos lugares, lo pueden apresar y meter a la cárcel. Es un delito. A eso hemos llegado. Impacto social. Estos datos muestran que la ideología de género ya no es un fenómeno aislado, sino que está penetrando instituciones educativas, sociales y religiosas, incluso dentro de comunidades eclesiales.
Vean la bandera de Canadá, cómo se ve bonita, adornada. ¿Cómo la ven? Es uno de los lugares que más promueve estas ideologías, por desgracia. Ahora, llegamos a un punto clave, y esta es la conclusión. ¿Qué debemos de hacer como creyentes ante esta realidad? Y ahorita en las opiniones decían, hay que amar a la gente, son seres hechos a la imagen de Dios, sí, ellos pueden cambiar, muchos de ellos necesitan mucho amor, aceptación, aunque eso no implique justificar conducta. Y vean, también hay marchas, por ejemplo, esta dice: la naturaleza creó hombre y mujer. No te engañes, no existe un tercer género, ni un cuarto, ni un quinto. Debemos de promover, alzar la voz con respeto, con empatía, con amor, y hace falta. Riesgos de suicidio. La presión social, la confusión de identidad y el rechazo familiar elevan el riesgo de suicidio entre jóvenes que viven con conflictos de identidad de género. ¿Sabía? Son de los más vulnerables. Aunque no es propio del enfoque evangélico hablar siempre en términos clínicos, es evidente que la vulnerabilidad emocional de esos jóvenes es real y grave. Y ahí puse precisamente una foto, ¿no? Un suicidio de un joven de esta ideología, por el rechazo que sienten. Impacto familiar. Estudios sobre jóvenes TGE, que significa transgénero, género diverso y expresiones de género, indican, escuche bien, que la aceptación familiar es uno de los factores más determinantes para su bienestar psicológico. En un artículo reciente se afirma que la aceptación familiar previene consecuencias negativas como la depresión, la ansiedad o conductas de riesgo. Pero qué difícil es que en la familia sea aceptado. Y me ha tocado casos donde principalmente son las mamás las que cubren al hijo, pero he tenido casos de padres que dicen: no, no te quiero ver. Literalmente. Y esa actitud de rechazo afecta emocionalmente, desde luego. Ahí tenemos otra imagen más. Los jóvenes de esta generación, influenciados por la música, dígame en qué no películas, sobre todo en las últimas 15, 20 años de Disney, no sale o un homosexual o una lesbiana y hay besos entre hombres y mujeres. Y uno dice: ¿qué tiene que ver eso con la trama? Bueno, tienen que meterlo. ¿Y sabe por qué? Porque es la tendencia. Y él les da una buena noticia: hay que orar. Recientemente acabo de ver un video donde Donald Trump promovió en Estados Unidos que los diversos grupos parlamentarios y judiciales, porque Estados Unidos está distribuido por distritos, no todo lo organiza el gobierno federal, por primera vez están de acuerdo en fiscalizar y tal vez congelarle el dinero a la organización de George Soros, un señor de 95 años, que es el principal promotor y financiador de estas ideologías. Él es dueño de televisión, de radio, de prensa, paga abogados, compra a todo el mundo para promover las ideologías. ¿Sabía usted? Si George Soros fuera detenido, estas ideologías bajarían, porque él financia, porque hoy en día las marchas y que salen y hacen. ¿Quién paga esto? ¿De dónde sale el dinero? De la fundación de George Soros. Pero ya hay forma de que lo detengan, porque anteriormente lo han intentado y no se puede, porque ese hombre compra a todo el mundo. Impacto en la fe. Algunas iglesias en Canadá han adoptado posturas explícitas de inclusión de la comunidad LGBT y participan en marchas, lo que ha llevado a tensiones doctrinales internas, pérdida de miembros más conservadores y debates sobre la fidelidad bíblica versus relevancia cultural. Por eso dije en esta serie: hay que posicionarnos, un equilibrio. No queremos discursos de odio, ni mucho menos el rechazo de personas con esta influencia, pero tampoco justificar. Decisiones difíciles. En muchos casos, un liderazgo que cede a presiones culturales puede generar confusión entre los creyentes, claro. ¿Cómo reconciliar la enseñanza bíblica tradicional de valores con demanda de aceptación de ideologías culturales? Esa es la lucha. Por eso mucha gente se cuestiona: oye, ¿debemos de aceptar sin cuestionar, sin hablarles del evangelio? ¿Solo basados en el amor que puede aceptar todo? O alguien dirá lo contrario, hay que rechazarlos, están mal, se van a ir al infierno.
Cuidado con la postura que tengamos. Vean, iglesias con esta bandera que dice aquí, todos son bienvenidos. Sí, pero ojalá que al entrar ahí haya un cambio. Interpretación bíblica, la verdad de la palabra. Vamos a ver qué dice esto. Romanos 12:2, renovar la mente. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la enseñanza cultural dominante de estas ideologías y mentalidades relativistas invita a conformarse y asumir la mentalidad del mundo. No lo que dice Pablo, no se conformen a este siglo, sus ideologías, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y quién renueva el entendimiento? La palabra, el evangelio. Una vez que tú conoces el evangelio ya no puedes pensar igual. Y vean ahí el ejemplo que pongo. Un chico con esta ideología, orando y buscando en la palabra una respuesta. Ojalá y lo hagan porque ahí hay respuestas para ellos. Y usted y yo debemos de enseñarlas. Romanos 12:2, renovar la mente. El llamado bíblico es transformarse. Cambiar no solo las acciones externas, sino el entendimiento profundo. Y en este proceso la palabra de Dios es el instrumento clave. No podemos discernir si no meditamos y aplicamos las escrituras. Por eso el llamado a nosotros mismos es a entrar en la palabra para tener una respuesta a estas personas que tienen dudas, que están confundidos, que buscan respuestas. Y ahí están en la palabra. Y ese puede ser el instrumento principal de cambio y transformación. Y aquí aclaro algo, vean. Porque mucha gente piensa o sigue pensando que si una persona así llega a la iglesia hay que meterle la verdad, aunque sea con tirabuzón. El cambio lo hace Dios, no el hombre. El cambio verdadero no es una obra humana, sino divina. Y el llamado bíblico no es solo modificar conductas externas, sino, dice Pablo, a ser transformados desde el interior. Y esa transformación no es el resultado del esfuerzo humano, sino del poder del Espíritu Santo que obra en quien se entrega la verdad. Por eso pues esta imagen, solo Dios puede cambiar un corazón de piedra por uno de carne. Porque alguien dirá, mi hermano, ¿y cómo no les imponemos que la gente entienda rajatabla? Hay que predicar, pero la obra la hace Dios. La creación como base de identidad. Génesis 1:27 dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, tanto en forma masculina como femenina. Dios creó al hombre y a la mujer, y que ambas realidades, masculino y femenino, fueron creados a la imagen de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Solo hombre y mujer. Ese fue el plan original que Dios hizo hasta hoy y lo sigue haciendo. La creación como base de identidad. La identidad humana no es accidente biológico ni una construcción social arbitraria, como lo promueve esta ideología, sino un diseño intencional del Creador para nuestro bien. Dios nos diseñó solo como hombres y mujeres, porque sabe que con eso es suficiente y con eso estamos completos. Ya decían ahorita en el comentario, cuando una persona se sale de esta línea, se expone a las consecuencias de sus malas decisiones, y de eso el Señor nos quiere proteger. No es que el Señor sea arbitrario y quiera imponer, es por nuestro bien, y ese fue el diseño original del Creador, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. ¿Y cuál fue la postura de Cristo? Alguien dirá, ¿el Señor habló de esto? Bueno, siempre ha habido esas tendencias, desde los griegos, que eran muy fanáticos a promover la homosexualidad, pero bueno, Yeshua al hablar con los fariseos sobre el tema del matrimonio, de lo que Dios creó en su plan original, él dijo en Mateo 19:4, respondiendo él les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, o sea Dios, al principio varón y hembra los hizo? De tal manera que él reafirma la autoridad del Génesis frente a esas relecturas culturales modernas que quieren ampliar los géneros más allá de hombre y mujer. Entonces el Señor está alineado con eso. Aplicación práctica. Verdad con amor. Fíjense bien qué combinación de esto, verdad y amor. Esta una bandera, ¿no? De los que promueve el plan y el diseño divino. Matrimonio igual, hombre más mujer. Eso fue lo que dijo el Mesías, lo que está en la Biblia.
Aunque hoy en día, bueno, pues sabemos que hay jóvenes, niños que son creados por dos mamás, por dos papás. Bueno, se dice que hoy el concepto de familia ya no es hombre y mujer, tutti frutti. Renovar la mente en comunidad. Vean lo último, propuestas. Con esto cerramos. Renovar la mente en comunidad fomenta grupos de estudio como el de ahorita, donde se analicen con profundidad los fundamentos bíblicos del género, la identidad y creación divina. Escuchar teólogos, maestros, apologetas confiables que incorporen la enseñanza constante en los púlpitos sobre temas de cultura, cosmovisión y verdad bíblica. Pero no se hace. ¿Y sabe por qué? Porque los pastores tenemos miedo. Si yo me pongo a hablar de eso, todos los pastores me van a criticar. ¿Qué anda el pastor Juan González hablando de identidad? Que se ponga a hablar de otros temas. Lo siento, pero es un tema necesario ante los cuales muchos no se atreven a marcar una postura. Y vean aquí, marchas a favor del diseño bíblico. Mamá más papá se unieron y nací yo. Claro. Porque ¿sabe cuál es la consecuencia y por qué se busca fomentar las ideologías? Para que haya matrimonios del mismo sexo, donde no hay procreación. Y si no hay procreación, no hay reproducción. Y si no hay reproducción, podemos controlar más a las personas. Esa es la idea de George Soros. Si la gente no se reproduce porque se casan hombres con hombres, mujer con mujer, los podemos manipular mejor. Por eso financié. Amor compasivo. Acoger con compasión sin justificar conductas a personas atrapadas en estas ideologías. Reconocer que muchas de ellas no eligieron fácilmente esa identidad, sino que respondieron a la confusión, al dolor, a la presión familiar o cultural y algunos tal vez a la imposición religiosa. Por eso, amor compasivo. No caer en la tentación del juicio severo, más bien ofrecer escucha, acompañamiento y testimonio sincero basado en nuestra fe. Rechazar la práctica de conversión coercitiva. ¿Saben lo que es eso? Una conversión a la fuerza, que al final no sirve, sino dar lugar a la verdadera conversión del corazón que solo Dios puede lograr. ¿Y qué dice Efesios 4:15? Un mandamiento muy aplicable para esto. Hablar la verdad en amor. O sea, usted puede hablar la verdad de la palabra con amor, con compasión, sin ofender, sin odiar, sin rechazar. Y de eso nos invita la palabra, orar por discernimiento y sabiduría para poder hablar la verdad en amor. Eso dice Efesios 4:15. Y atrévase a hacerlo con respeto. Habrá gente que le escuche, que le interese hablar de su postura de fe, si la persona no se siente rechazada ni criticada. Pero si usted llega como un amigo que conocí años atrás que decía que la gente no lo quería en el trabajo, tenía poco de converso, y él decía, no me quieren en el trabajo. ¿Por qué, hermano Mario? Porque yo llego y les digo como Juan Bautista, todos ustedes si no se arrepienten se van derechito al infierno. No, pues con qué razón no tenía amigo. Dice, me la paso ahí comiendo solo en el comedor, ya no se me arriman. Pues habla la verdad, pero con amor, hermano. No a rajatabla. Apoyar a padres, ayudar a padres a instruir a sus hijos con fundamentos sólidos de la palabra y desde pequeños, sobre quiénes son en Cristo y su dignidad como seres creados por Dios. No fomentar una autoestima basada en el humanismo, porque es cierto, la psicología parte mucho del humanismo, sino en los valores de la Escritura. ¿Quiénes somos en Cristo? Amados por Él. ¿Y por qué? ¿Porque tienes dinero o porque eres famoso? Eres amado porque eres hecho a la imagen de Dios. Ese es tu valor como persona, esa es la verdadera autoestima bíblica. Apoyar a las escuelas. Aquí tenemos una maestra que acaba ahorita de opinar. Escuelas y colegios cristianos deben de evaluar los materiales educativos, políticas de género y protocolos para cuidar la integridad de los alumnos frente a la presión cultural que muchas veces el mismo gobierno impone. Porque sabe usted que enseñar las ideologías de enero hay presupuestos, hay dinero y financiamiento. Por eso lo hacen también. Es que si enseñamos estos valores que los de allá arriba quieren, hay dinero. Y si enseñamos en contra, nos exponemos a la crítica, alertando de los peligros que hay afuera, pero no dejando las bases de la Escritura.
Apoyar a pastores e iglesias, muy importante. Fomentar en la iglesia y su liderazgo a posicionarse no solo como crítica o condena, sino como red de apoyo pastoral, consejería, para familias y personas que atraviesan por esta crisis. Y vaya que cada vez son más. Mucha gente dirá, ¿por qué predicar de esto en el púlpito? En la iglesia no hay esos problemas. Sí hay. Y si no, van a llegar. Ser luz, y con esto termino, sin odio ni confusión. Proclamar la verdad implica confrontar la mentira, pero hacerlo sin atacar a la persona. Ten presente que el enemigo presenta la ideología de género como amor inclusivo. Debemos mostrar que el verdadero amor no fomenta la mentira, sino que apunta a la restauración en Cristo. Y como conclusión, póngase de pie. Fíjese esta frase, con esta frase termino. Que tu mensaje, hermano, hermana, hijo de Dios, que tu mensaje tenga dos alas, gracia y verdad. Es el nombre de esta serie, gracia y verdad. Porque sin la gracia, la verdad hiere, lastima, ofende, rechaza. Y sin la verdad, la gracia te engaña, te miente. Por eso ocupamos que nuestro mensaje lleve las dos herramientas poderosas que aporta el Evangelio. Gracia para el que la necesita, amor, acompañamiento, y verdad para aquel que no quiere escuchar lo que necesita para que su corazón cambie. Así es de que agradecemos a las personas que van a ver la enseñanza, ojalá y la comenten, la compartan. Y vamos a seguir predicando estos temas, ojalá que despierte interés en la audiencia. Bendiciones, shalom, desde la Iglesia Proyecto de Vida. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.